Hola, mi nombre es Liliana González y en esta ocasión voy a hablar acerca de los sitios de publicación para revistas o cualquier otro texto. Y bien, en esta ocasión, la diferencia entre una revista arbitrada e indexada, los sistemas de información más reconocidos, cuáles son las bases de datos que se utilizan para consultar esas fuentes confiables, qué es el factor de impacto y cómo se calcula, cuáles son las revistas depredadoras y cómo detectarlas, y por último, cómo elegir una revista para una futura publicación. Abordaremos primero la diferencia entre una revista arbitrada y una indexada. Las revistas arbitradas son aquellas cuyos artículos son evaluados por expertos en la materia antes de ser publicados, asegurando obviamente su calidad y su rigor científico. Mientras que una revista indexada ha sido aceptada en un sistema de información selectivo, lo que le otorga una mayor visibilidad y reconocimiento dentro de una comunidad académica. Generalmente estos son temáticos. En ambos casos se sigue un proceso de selección, ¿sí? Y estos sistemas de información que utilizan esos tipos de selección son, por ejemplo, el Scopus, el SSI Finder, el SCielo, Redalyc, el Web of Science, etcétera. Muchos de estos utilizan criterios muy rigurosos para evaluar la calidad de la revista o de lo que se va a publicar o de lo que contiene. Y después guardan esa información en unas bases de datos que generalmente son regionales, que buscan fortalecer lo que es la difusión de todos esos documentos que se registran o que se validan en, en cuanto a ciertos temas. Esas bases de datos son, por ejemplo, el Google Academic, el DIACnet, el Cielo, Redalyc, etcétera, que son plataformas que les permiten acceder a artículos científicos, revistas indexadas y bibliotecas en línea con la finalidad de continuar un proceso de investigación. ¿Sí? Para ello, pues, una consideración es seguir el factor de impacto. Para elegir una de estas revistas, pues es importante elegir el factor de impacto de esa revista. El factor de impacto pues mide la relevancia de una revista científica de acuerdo al número de citas que reciben en sus artículos y se calcula dividiendo el número de citas que se reciben durante un tiempo entre el número de artículos publicados en ese periodo. Y eso nos da un factor que nos permite decidir si realmente esa revista es adecuada para nuestra publicación. Ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, una cita, fue accedida 44 veces para ese artículo durante los 2 años anteriores. Y esos 2 años anteriores, la revista publicó 185 artículos. Entonces, su factor de impacto es 0.238 y eso es un punto que nos debería de servir para determinar si esa revista o ese sitio es el adecuado para que nosotros podamos publicar o consultar información en ella. Existen varios índices bibliométricos que nos permiten detectar si realmente que son confiables esas fuentes o revistas. La primera es el Web of Science a través del factor de impacto. Este factor de impacto solo se obtiene a través del Web of Science y ellos lo patentaron porque pues ahí se creó, ¿no? La otra es el Scopus, que tiene varias métricas para demostrar la influencia de lo que se produce en su centro, o sea, en ese mismo ambiente, en la revista. Y existen varias métricas por parte de esta metodología, por ejemplo, las métricas a nivel de revista, por ejemplo, el SciScore, que son indicadores para medir la influencia de esas revistas. Hay también para medir la calidad y la reputación de las revistas, para medir el impacto contextual de las citas. También hay las métricas de autores para medir la productividad y la influencia. Ya utilizamos unas formulitas que nos sirven para ello, ¿no? También hay un seguimiento de impacto individual cuando nosotros vamos a utilizar citas muy, muy particulares. También hay métricas a nivel de artículos, por ejemplo, la compactación la comparación, perdón, de un impacto de citas, ¿sí? Y también la interacción con investigaciones en diferentes formatos, etcétera. Entonces, hay muchas maneras de evaluar lo que es una revista o un artículo
a través de estos diferentes indicadores o métricas que se utilizan. Pero también tenemos que tomar en cuenta que no todas las revistas, por más que nos ofrezcan, son realmente válidas. También hay revistas depredadoras. Las revistas depredadoras son pseudo journals, o sea, pseudo revistas que publican artículos de investigación sin tantas revisiones o estándares. Obviamente eso determina que pueden no ser muy genuinas o de origen dudoso, como decimos, ¿verdad? A veces publican sin llevar a cabo procesos de evaluación adecuados como el peer review, que es revisión entre pares, o la evaluación externa. Una forma de detectarlos es si aceptan nuestro documento o manuscrito sin una verdadera evaluación externa, ahí ya debería de tomar nuestro primer foco rojo, ¿no? Y otra forma es que a veces se apresuran en pedir algún pago, más o menos prudente, porque pues tampoco te van a cobrar ni muy caro ni muy barato en comparación a las otras páginas, ¿sí? Para aceptar el manuscrito. Eso es una forma de determinarlo. Otra forma de determinarlo es que tú sepas realmente cuáles son los sitios de investigación que realmente se pueden utilizar, y eso lo haces pues cuando estás estudiando, por ejemplo, ahorita un doctorado y tienes que hacer consultas de información en fuentes fidedignas, ¿no? Otra manera de confundirnos es no solamente lo que son las revistas depredadoras, sino también tenemos el Open Access. El Open Access es un acceso directo, libre y sin ningún tipo de barreras a contenidos científicos, pero es muy diferente, ¿sí? A que yo pueda publicar. O sea, aquí realmente puedo leer, descargar, copiar, utilizar, más que nada, tener acceso a ese material no es para que yo lo publique. O sea, puedo tener acceso a esos materiales y de ahí partir para hacer nuevas investigaciones o reforzar investigación. El proceso para revisión entre pares se hace a través de tres actores principales, lo que es el autor, los revisores y el editor. Por ejemplo, el autor sube su manuscrito y este es revisado por el editor. El editor puede rechazar desde el inicio el manuscrito de acuerdo a sus métricas o continuar con el manuscrito y llevarlo a los revisores. Se seleccionan quiénes van a ser los revisores y ellos evalúan. Le envían los comentarios al editor si ellos no conocen realmente al autor, se hace todo a través del editorial. Después de que se revisa, se regresa al autor para que vuelva a corregir su manuscrito y así estar dentro del proceso hasta que se da o el rechazo o la aceptación. ¿Cómo elegimos una revista para no equivocarnos y no caer en las pseudo revistas? Pues bien, nos pide considerar los factores como el alcance de la revista, obviamente el factor de impacto, si esa revista es indexada, si esa revista solicita revisión por pares y obviamente evitar las revistas depredadoras. Nosotros tenemos un sinfín de revistas en las cuales podemos consultar o bases de datos donde podemos consultar revistas, por ejemplo, la de CONACYT, la de la UNAM, ¿sí? La de, por ejemplo, el South Florida Journal of Development, que publica investigaciones sobre alfabetización digital eh, en diferentes lados, ¿no? También tenemos el CIA Academy Journal, que se selecciona trabajos de investigación, específicamente lo que es educación y tecnología. Y esa es otra manera de nosotros verificar si realmente es válido o no, porque podemos seleccionar de acuerdo a un área específica. Y bueno, otro punto para seleccionar una revista para publicar es primero el tema, si esa editorial es temática o es general, por ejemplo, de medicina, si es de ciencias, si es de educación, etcétera, ¿no? Los tipos de artículos que publican esas revistas, el idioma o con qué frecuencia publican. Hay revistas que publican cada mes o dos veces al año, etcétera, ¿no? ¿Qué normas se siguen para verificar la autoría y los costos asociados? ¿Cuál es el proceso de validación que piden para el artículo? ¿Cuántas revisiones preliminares se deben de hacer?
¿sí? La visibilidad de acceso e indexación, ¿cómo se va a dar una vez que se dé el proceso de aceptación? Y estar atento a las convocatorias. Generalmente las revistas arbitradas lanzan convocatorias cuando van a tener congresos, simposios, etcétera, para que registren sus investigaciones, en este caso sus artículos, y puedan ser considerados en algunos de estos eventos y posteriormente pues se hace el proceso de revisión para validar la información que se va a dar en esos eventos, ¿no? También se mide lo que son los tiempos de emisión de veredicto y obviamente el factor de impacto, que es un punto importante para lo que es la selección de una revista. Y bien, aquí tenemos un ejemplo en ese cielo donde se consulta un tema de investigación que es redes sociales en la educación media superior, y aquí nos muestra ciertos documentos que hablan acerca del tema o que tienen similitud con el tema, ¿sí? Por ejemplo, acá recursos y estrategias para una enseñanza de la estadística y analítica en la educación superior, ¿sí? Otros son en Costa Rica, etcétera. Por ahí le configuramos para que sean solo en español. Aquí consultamos en Redalyc el mismo prompt para que nosotros podamos buscar los artículos, revistas o documentos, ¿sí? Y el tercer ejemplo fue consultando en Google Académico el mismo tema, ¿sí? Y me da documentos diferentes. Solamente que aquí pues también me da la base de datos de la cual se toma esa información. Entonces puedo consultar directamente la base de datos o irme a Google y de ahí me manda a cuál es la base de datos que puedo utilizar. Muchas gracias por su atención y saludos a todos. Nos vemos en la próxima.